Sí. Hola. Hola. Sí. Sí. Hola. 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 Sí. Sí. Sonido. Sí. Hola. Hola. Sí. Sonido. Sí. Hola. Buenos días. Buenos días. Les bendiga. Bueno, vamos a dar comienzo a este estudio de la mañana. Le ruego, mi hermanito Jorge, haga la oración inicial, por favor. Amado Dios y Padre, gracias Dios eterno por este día, gracias por este momento, Señor, gracias por traernos con bien, gracias por cuidar y protegernos y poder llegar con bien, Señor, a este lugar, su casa de oración. Gracias por traer a nuestros hermanos y aquellos que vienen en camino, rogamos les cuide, Señor, y les haga llegar pronto, Señor, y con bien, y que sean parte de esta bendición preparada por usted. Bendiga a nuestro hermano Alejandro, Señor, el expositor de su palabra. Rogamos nos dé sabiduría, entendimiento, Señor, para atesorar su palabra, que nos haga buenos receptores, Señor, y a Él dele palabras sabias y entendibles, y que usted lo use, Señor, como ese instrumento que usted ha preparado para este día. Gracias, Señor, en sus manos estamos, y haga de nosotros lo mejor para usted. En el nombre de Cristo Jesús rogamos y pedimos todo. Amén. Amén, hermanitos. Vamos a comenzar o continuamos con el Evangelio de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 6. Gracias. Juan capítulo 6. La clase pasada estuvimos hablando de que Jesucristo es el pan de vida y el pan de vida significa aquel pan que descendió del cielo y nos dio una verdadera vida y vida en abundancia, como dice el verso 35 de Juan capítulo 6. Y les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estamos hablando que este pan de vida es la verdadera comida y la verdadera bebida. Dice versículo 38, porque todo lo que descendió del cielo no fue para hacer mi voluntad, porque descendió del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y tienes que preguntarte cuál es la voluntad de Dios para Jesucristo, especialmente, no para ti ni para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para Jesucristo, su Hijo? Mira el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad de Jesucristo para su Padre es resucitar a todo aquel que le invoque por Dios, a todo aquel que crea en Él, como dice Juan capítulo 3, versículo 16-17, que esta es la vida eterna. Y mira el versículo 40, esta es la voluntad de Jesucristo hacia su Padre. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. La única voluntad de Jesucristo a su Padre es que crean en Él como el pan vivo que descendió del cielo, que lo vean como el Hijo de Dios y Él les dará vida eterna y aún así también la resurrección. Pero la multitud que estaba allí, en el verso 41, fíjate lo que les dice, murmuración, murmuraba, es decir, no se lo decían abiertamente a Jesús, sino que se estaban murmurando entre ellos para que Jesús no escuchase, pero Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendió?
físicamente es imposible, porque sabemos que Jesucristo nace de María y de José, concebido por el Espíritu Santo, y no es posible para la mente humana entender que el Espíritu Santo de Dios descendió y se albergó en el vientre de María para que diese a luz a su Hijo unigénito del Padre, primogénito de María. Hay dos diferencias: ser el Hijo unigénito de Dios, que no tiene otro hijo, y ser el primogénito de María, de su vientre, porque le nacerían más hijos. Dice el 42, y decían, ¿no es este el hijo de José y de su padre? La misma interrogante de Nicodemo. Nacer de agua y de espíritu no es posible para Nicodemo. Y Nicodemo le preguntaba, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Tiene que entrar en el vientre de su madre. Mira capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Hay interrogantes de Nicodemo. Nicodemo dijo en el versículo 4, Juan capítulo 3. Juan 3, 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu. Necesitas bautizarte para que el Espíritu Santo more en ti. Y fíjate la afirmación que hace Jesús: no puede entrar en el reino de Dios. Aquel que no es nacido de agua y de espíritu no puede entrar. Y la samaritana, mira el capítulo 4, mira el capítulo 4, versículo 11, la misma interrogante: siempre vemos a Dios físicamente, siempre vemos a Dios terrenalmente, no lo vemos espiritualmente. Mira la samaritana como está viendo a Jesucristo en el 11, capítulo 4. La mujer le dijo, Señor, no tienes dónde sacarla y el pozo es hondo. Efectivamente, para la samaritana es imposible que tú saques agua de un pozo sin una cuerda y sin un cubo, sin un lebrillo. No puedes sacar agua, el pozo es hondo. No tienes dónde sacarla. Y volvemos al capítulo 6. Los discípulos están murmurando. La multitud en el 41, versículo 42, y decían, ¿no es este hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Vean la respuesta de Jesucristo en el 43. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Hay una información importante que quiero que vuelvas a leer conmigo. Juan el Bautista, Juan el Bautista le está diciendo al maestro en el capítulo 3, versículo 31. ¿Cómo pues? Acuérdate lo que decían lo que estaban murmurando. Conocemos a María y conocemos a José. ¿Cómo dice este que descendió del cielo? Versículo 31, Juan capítulo 3, Juan el Bautista. El que viene, perdón, el que de arriba viene. Fíjate cómo Juan el Bautista sí sabe espiritualmente lo que está pasando. El que de arriba viene es sobre todos. Y el que es de la tierra, refiriéndose a él mismo, es terrenal. Y cosas terrenales habla, como las que habla Juan el Bautista. Y el que viene del cielo es sobre todos, Jesucristo, versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Quién ha visto a Dios? Jesucristo. ¿Quién está mostrándonos al Padre? Jesucristo. ¿Quién ha contemplado la gloria de Dios? Solamente su Hijo. Solamente su Hijo. Versículo 34, Juan capítulo 3. Porque el que Dios envió
las palabras de Dios hablan. Fíjate cómo eso es algo importante. Jesús es enviado por Dios y las palabras de Dios está hablando de su Padre. Pues Dios no da el Espíritu por medida, es decir, se lo ha dado todo a su Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer no tiene. Seguimos en el capítulo 6. Seguimos en el capítulo 6. Verso 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis, capítulo 6, 43. Entre vosotros ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Escrito está entre los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo aprendemos del Padre? A través de Jesús. Si las palabras de Jesús no son suficientes para ti, has negado al Padre. El que niega al Hijo, niega al Padre. Verso 46. No que alguno haya visto al Padre. Él lo especifica, Jesucristo. No que haya alguno visto al Padre. No lo han visto. Sino aquel que vino de Dios, ¿qué dice la palabra, hermano? ¿Quién ha visto al Padre? Solamente Jesús. Y aquel que vio al Padre le está dando a conocer la voluntad del Padre. Verso 49, puede leer usted, hermanito, hasta el verso 59, por favor. 49 al 59, lo puede leer usted, hermano. Al 59. La cual Dios daré por la vida. Entonces los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede esperarnos a comer? Jesús, es cierto, no coméis la carne del Hijo del Hombre, veis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida, no le resucitaré en el día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, yo vivo con el Padre, también el que me come vivirá con él. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en Capernaúm, enseñando. Amén, hermanita. Entonces, ¿de qué forma yo puedo comer y beber la sangre de Cristo? ¿De qué forma yo puedo, según Jesús, porque esto es un problema grave para ellos, de qué forma yo puedo comer la carne y la sangre del Maestro? ¿A qué se refería Jesucristo en el pasaje? ¿Qué estaba diciendo? Él está hablando de vida eterna, él está hablando de resurrección al día postrero, no está hablando de otra cosa. El creer en Jesús, el proclamarse como discípulo y confiar nuestra fe en Jesucristo, has entendido la voluntad de Jesús para con el Padre. Es decir, ¿cómo puede a este darlo a beber su carne? Se pregunta la multitud. Jesús les dijo, el 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hay una sombra. Vamos al libro de los Hebreos. Hay una sombra que solamente el escritor de Hebreos nos puede explicar qué significa esta palabra. Ya te voy a decir específicamente qué texto vamos a leer.
Dice el verso 14 de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 14. ¿Cuál es la función del sacerdote de Dios? ¿Cuál es la función de un sacerdote de la tribu de los levitas? ¿Cuál es la función que debe tener? ¿Comer la carne, beber la sangre? Estamos en esa pregunta. Vamos a responderla con la Biblia. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un oportuno socorro, hay que hallar gracia delante de Dios, te puedes acercar a Dios, porque Él es el sumo sacerdote. Vamos a ver qué hace el sumo sacerdote, capítulo 5 de Hebreos. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En el Antiguo Testamento, el sacerdote ofrecía sacrificios por los pecados. Vamos a ver qué está ofreciendo Jesús. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie para sí esta honra, sino aquel que es llamado Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que se le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué ofrecía? ¿Qué ofrecía el sacerdote? Si tú lees la historia del libro de los Hebreos, el sacerdote entraba no con manos vacías, sino con sangre y carne de animales para rociarlas en el tabernáculo, para dar un año de perdón, tanto para el sacerdote como para el pueblo. ¿Qué está haciendo Jesucristo? El que no come mi carne y no bebe mi sangre. Versículo 7, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 5, perdón. Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, fíjate la palabra carne, refiriéndose a su cuerpo, refiriéndose a su estado físico, en los días de la carne, cuando él estaba vivo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿En qué momento Jesús estaba rogando y suplicando con gran clamor y lágrimas para que le fuese librado de la muerte? ¿A dónde te está llevando el escritor de Hebreos? Te está llevando a Getsemaní. Jesús puesto de rodillas, clamando, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Era hijo, sí, con súplicas y ruegos y lágrimas, pero aprendió la obediencia. No se haga mi voluntad, mi Padre, sino la tuya. Versículo 8. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, es importante entender que Jesús, estando vivo en la carne, se entregó a sí mismo por nosotros. Juan capítulo 3, verso 16, el amor de Dios fue tan grande, que no escatimó ni a su propio Hijo. Él, estando en la carne, entregó su vida por sus amigos. Él, estando en la carne, decidió dar una ofrenda que es sobre todo ofrenda. Seguimos el libro de los Hechos, el libro de Juan. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. El que come y bebe mi sangre, verso 54, tiene vida eterna. Yo me voy a clavar en un madero, mi cuerpo físico yo lo entrego, mi sangre será derramada por todos ustedes. Y si leemos la institución de la Santa Cena, vete más adelante, vamos a ver un poco lo que está haciendo Jesús en similitud con estos elementos.
vete adelante conmigo. Vamos a estar leyendo la institución de la Cena del Señor. Voy a buscar un texto apropiado. Puede ser en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Dice versículo 7 del 22 de Lucas, para comprender un poco la carne y la sangre de Jesús. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. El cordero pascual que se conmemora una vez al año, inclusive estamos cerca de la época de la Pascua para este mundo. Hay una fecha estipulada por los hombres y se va a celebrar la Pascua, creo que para el próximo domingo arriba, ya es domingo de Pascua, una fecha puesta por los hombres. Y dice la palabra, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, prepararnos la Pascua para que la comamos. La Pascua era un cordero sin mancha, sin quebrarle los huesos, asado al fuego, tomado el día 10 del primer mes del Nisan, enero, o por decirlo para nosotros un enero, para nosotros no sería enero, perdón, sería como mediados de abril, según cálculo. Lo importante era el propósito de la Pascua, recordar cómo Jesucristo iba a ser la sombra de este cordero y para el judío cómo Dios había sacado al pueblo de Egipto de esclavitud. Y dice el versículo 9, ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él dijo, al entrar a la ciudad, os hará un encuentro un cántaro de agua, seguirle. Vamos a leer más adelante. Versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado de comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, comer el cordero sin mancha, asado al fuego, comer pan sin levadura y hierbas amargas, según el decreto del libro de Éxodo. Y dice el 16, porque os digo que no la comeréis hasta que venga y se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, aquí viene, hermanos, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no la beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Y para Jesucristo fue tan importante que lo va a repetir y lo va a reafirmar en el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa que es, hermano, el nuevo pacto. El nuevo pacto. El que coma mi carne y beba mi sangre. Este es el nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre. Cuando tú hacías un pacto, según el estatuto levítico, el sistema sacrificial, para ponerme yo de acuerdo con cualquier persona que íbamos a hacer un trato, cogíamos a un buey, lo despedazábamos, hacíamos pedazos a la izquierda del buey, pedazos a la derecha del buey, y yo para cerrar el pacto caminaba en medio de los pedazos, me regresaba, compañero, volvía y caminaba por el medio de los pedazos y decíamos uno al otro, el que falte al pacto le ocurrirá esto. Estatuto levítico, ley sacrificial. ¿Cómo hacían pactos los hombres según Dios? Con derramamiento de sangre, hermanitos. Quebrando y matando animales. Jesús va a hacer un pacto. Dios es un Dios de pacto. Y dice en el verso 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cuándo se cumple el pacto de Jesús? ¿Cuándo se establece el pacto de Jesús? Cuando se clava en una cruz y derrama su sangre por el mundo. Aquí lo especifica Jesucristo. Este es un nuevo pacto en mi sangre que por vosotros, ¿qué dice?
¿En la cena del Señor Jesús estaba derramando sangre, hermanito? No. Sentado a la mesa empezó a derramar sangre para él decir este es el nuevo pacto. No. Se derrama apenas yo termine de decir esto, me van a meter preso. Pedro me va a negar. Ustedes serán dispersos como ovejas que no tienen pastor. Voy a orar a mi padre en el Getsemaní, pero igualmente vendrán con turbas y como un ladrón me van a cazar. Me darán un beso por 30 monedas de plata y me llevarán al matadero. Como oveja enmudeció. Voy a derramar sangre. Este es el nuevo pacto. Ténganlo presente. Cuando yo esté derramando sangre, eso tendrán que recordarlo a través del fruto de la vid, como dice. Verso 21, mas he aquí la mano del que me entrega. Importante, hermano. La mano del que me entrega. La mano del que me entrega. Judas Iscariote. Está conmigo en la mesa. Estamos hablando, hermanos, que el plan de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 6, el plan de Dios, el que come mi carne y bebe mi sangre. Era literalmente comer un pedazo de la carne de Cristo, era literalmente beber un sorbo de sangre derramada de Jesús. Él tomó la copa, la llenó de fruto de la vid, jugo de uva, zumo, mosto, como le quieras llamar, y le dijo, esto va a ser en memoria de mí y es nuevo pacto porque la voy a derramar, como hacía el sumo sacerdote. Seguimos leyendo, hermanito Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6. El que come, verso 54, el que come mi sangre, el que come y bebe mi sangre, tiene vida eterna. El que come y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Tú quieres tener vida eterna? Tienes que acercarte a esos platos que están servidos en esta mesa. ¿Cómo eres digno de participar de la cena del Señor? ¿Cómo podemos hacerlo? Naciendo de agua y de espíritu. Y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cuando tú recuerdas este momento del sacrificio de Cristo, cuando estás participando de los elementos, cuando estás recordando tu vida sacrificada en el madero a través de Jesús, tanto el lunes, martes como cualquier día de la semana, cuando llega el día domingo, es importante pensar en esto. Verso 57, como me envió como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. En Egipto, 40 años en el desierto, el pueblo tuvo hambre y Moisés oró a Dios y Dios les dio el pan. No fue Moisés. Estas cosas dijo en la sinagoga estando en Capernaum, verso 60. Al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? ¿Qué palabra sería para ti dura que está en la escritura que tú no puedas oír? ¿Qué palabra, hermana, común? Amar. Eso sería para mi hermana, una palabra dura. ¿Qué otra palabra dura sería para usted de parte del verbo que para usted sea muy difícil de oír? A un judío decirle que comiese carne y sangre, a un judío decirle, todos los animales de la tierra, yo los he santificado, Pedro, ve, mata y come. Eso era abominación. Palabras difíciles hay a raíz de toda la Biblia para que el hombre corrija su camino. ¿Qué quiere corregir Dios en estos pasajes? ¿Qué quiere corregir Dios en mi vida? Porque esta es una palabra dura de oír. ¿Quién la puede oír? Cuando alguien dice, dura es esta palabra, o yo señalo al pecador
y lo instruyo para que vuelva de su maldad. El que está mintiendo, no siga mintiendo. El que está robando. Perdón, hermana, que no la había visto, dígame. Primera de Pedro. Sí. Así es, hermano. Porque siempre haciendo el televisor, la normalidad, que hacían los que salieron de Egipto, recordar con el normal, el secreto de Correcto, hermano. Así es, hermano. ¿Sabes cuántas veces bajó el lienzo para mostrarle a Pedro los animales impuros? 3 veces. ¿Por qué? Porque quizás no dicen una cosa una vez y no la entendemos. Y Jesús, ¿cuántas veces le ha dicho aquí en el pasaje a usted, el que come y bebe mi sangre, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero? Yo creo que más de 6 veces lo hemos leído, hermano. Jesús está diciéndonos algo de suma importancia. Y los discípulos, muchos de sus discípulos, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra. Verso 61. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, sabiendo Jesús que los 12 apóstoles están murmurando en sus corazones, no es la palabra chismear. Murmurar significa el contexto que acabas de oír, no estar en desacuerdo. Es como cuando mi jefe me ordena algo y yo por dentro, pero ¿qué se cree este de hacerme esto y aquello y lo otro? Estoy murmurando de mi jefe. Si a mí, voy a ver a mi esposa, si mi esposa me manda a hacer algo y porque ella me tiene, yo no tengo que murmurar de las tareas que me están enviando a hacer o de los cambios que tengo que hacer en mi vida. Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Los 12 también están murmurando. ¿Esto os ofende? Verso 61. Dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Jesús le responde. ¿Esto lo está ofendiendo? Hermano, medita un momento. Tú siendo rey, ¿te quitarías la corona? Tú siendo rey, ¿te quitarías los trajes reales? ¿Dejarías a un lado la corona? ¿Y te unirías con el humilde, con el pecador? Tú siendo santo, 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 ¿te mezclarías con el mundo pecador? ¿Esto los ofende? Jesucristo está pensando en algo y ellos están pensando en otra cosa. Jesús piensa, yo he dejado mi reino, he dejado a mi Padre, he dejado mi santidad, he dejado privilegio. El Verbo se humilló a sí mismo. Yo me he humillado delante de ustedes, me hice carne, insignificante entre ustedes, y esto los ofende. 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, esto los ofende. Y si hubieran visto de dónde vengo yo, y si hubieran visto a dónde voy, ¿a dónde va Jesús, hermano? Va a un madero. Esto no está ofendiendo que diga que coma mi sangre y beba mi carne. Esto nos ofende cuando me vean latigado por Pilato, cuando me vean latigado por Herodes, cuando me vean en el cepo a punto de morir, queriendo pedir agua, como dice Isaías 53, que mi lengua se pegó al paladar. Hermano, ¿usted se le ha pegado la lengua al paladar? Yo pregunto, de la sed que ha tenido tan grave y tan aguda. ¿Usted ha pasado el sufrimiento de sed a esa escala? Esto nos ofende. A Jesús se le pegó la lengua al paladar, hermano. No es un pasaje figurativo, no. Es un pasaje para que tú entiendas que Jesucristo se deshidrató por ti, hermano. Para Jesús fue duro, sí, claro que fue Claro. duro. Ese maní fue durísimo, durísimo. Está bien,
quebrantado, dice, su alma estaba triste, dice, hasta la muerte. Fue durísimo lo que pasó. Pero el caso es que Jesús se enfocó no en ver las cosas físicas, sino en hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir el ejemplo del Maestro. No ver las cosas cuesta arriba, los obstáculos del mundo. Que queremos hacer la voluntad del Maestro. Sí. Y lo que viene a continuación, si obedecemos a Cristo, que vemos Filipenses 2, que pasó con Cristo, fue exaltado hasta lo sumo y le dio potestad sobre el cielo, sobre la tierra y sobre debajo de la tierra. Amén, hermano. Entonces, la recompensa que hay por someterse y hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Los cristianos de hoy pagan en que las cosas son duras, sino que queremos agradar al Padre. Hay algo, Jorge, que me hiciste acordar de Salomón. Imagínate construirte una casa con un lago, con caballos, con vacas, con ganado, con sirvientes, enorme, y después pararte y verla. Esto es aflicción de espíritu y vanidad de vanidades. Mi trabajo aquí no vale la pena. Increíble. Sí. Entonces, ¿esto os ofende? ¿Esto los ofende a ustedes? ¿Es palabra dura para ustedes? Verso 63, hermanito, mira la respuesta de Jesús. El Espíritu es el que da vida. ¿Te acuerdas lo importante que decía Jesús? Nacer de agua y de qué? Y de Espíritu. El Espíritu es el que da vida. ¿Qué pasa con la carne? ¿Qué dice la Escritura? Léalo usted. Lenín, ¿aprovecha para ti la carne? ¿Todo lo que estás haciendo en Madrid aprovechará de algo? ¿Te lo llevarás a algún sitio? O sea, estamos hablando de que ni que me den el mejor cargo, ni que tenga el mejor empleo, ni que tenga el mejor coche y la mejor casa. La carne, dice Jesucristo, este mundo, para nada aprovecha. Me decía mi papá, que está a punto de llegar, hijo, recuerdo como si fuese ayer el año 1982. Para mí eso es difícil de oír, hermano, porque yo no tengo 70 años de edad. Y cuando tu padre te dice, hijo, recuerdo como si fuera ayer, el 1982, a mí me da temor y temblor de la vida que pueda estar llevando, porque un día estoy y quizás mañana no esté, hermano. Quizás mañana no esté. ¿Esto os ofende? El espíritu da vida, la carne nada aprovecha. Mira, las palabras que yo he hablado, estoy en el 63, son espíritu y son vida. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y les dijo, por eso les dije que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Usted está aquí porque le fue dado por el Padre. Entiende y valore algo muy importante. A usted se le quitó la venda de los ojos porque le fue agradable a usted al Padre Celestial. Usted tiene el privilegio de hoy comprender a Jesucristo en cuanto a su carne, a su sangre, a la vida eterna y la resurrección, porque al Padre le pareció bien que usted lo supiese. Esto no es para todos. ¿Por qué? Si Jesús se entregó por todos. ¿Por qué esto no es para todos si Jesús se entregó por todos? Porque el que no cree, no le será dada vida eterna. Verso 65. Y dijo, por eso los he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Verso 66. Desde entonces, hermanito, lee este versículo y ten temor. Desde entonces, muchos de esos discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás. Hermano Lenín, si yo te dijese que mentir está mal y tú lo estás haciendo, tienes dos opciones. O te vas al mundo y te pierdes aún más, o clavas en una cruz tus pecados y sigues al Maestro. La misma exhortación que le puedo hacer a Lenín me la hago a mí mismo. Si yo sigo siendo deshonesto en mi trabajo, si yo sigo siendo un hermano que tiene un semblante hoy con una corbata y el día lunes en Logroño empieza a decir malas palabras, empieza a murmurar de vosotros, empieza a no darle importancia al cuerpo y la sangre de Cristo,
¿Usted cree que usted me va a juzgar a mí? Pues no, me juzgará Dios, que me está viendo todo lo que hace. Con dificultad, el justo se salva. Amén, hermano. Eso es nuestra relación con Dios. Eso es. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Cuando un predicador se para al frente a decirle la exhortación de la palabra, y usted dice, pero es que el hermano Alejandro me dedicó el sermón a mí, porque dijo que yo estaba mintiendo, porque dijo que decía malas palabras, porque me dijo que no honraba a mis padres, porque dijo que era un mal esposo, una mala esposa, porque dije muchas cosas. Yo no soy yo, hermano, es el Espíritu que está aquí en esta palabra escrita. Y Él quiere que usted y yo vivamos eternamente. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, hermano, esta pregunta es difícil, hermano. Dijo esta pregunta a los 12. Aquel que está mirando con los ojos a Pedro, a Juan, a Santiago, a Mateo, ¿acaso quereros iros vosotros también? Es como que yo me parase y tengamos un problema los líderes de esta congregación. Y yo le dijese a Jorge directamente en su cara, ¿te quieres ir, Jorge, de la congregación? ¿Te quieres ir? ¿Te ofende esto? Gracias a Dios por Pedro. Verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Imita a Pedro. Responde como Pedro. Es necesario que comprendamos en quién hemos creído. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Me voy al mundo otra vez a servirle culto al demonio, a Satanás? ¿Me voy al mundo a vivir mi vida en deleites y pecados? ¿Me voy al mundo a despilfarrar todo lo que he hecho para ti? ¿Me voy al mundo a acostarme con rameras? ¿Me voy al mundo a embriagarme? ¿Me voy al mundo a drogarme? Mi trabajo, yo soy electricista. Estoy rodeado de personas adictas a las drogas. Continuamente se están drogando en mi trabajo. ¿Me haré semejante a ellos? Porque la pasan bien, porque sonríen todo el día, porque ese es su disfrute. ¿Imitaré yo esas conductas? ¿Imitaré yo estando fuera de mi casa, acostarme con rameras? ¿Imitaré yo el vivir mi vida cuando no me vean mis semejantes? No, pero es que yo tengo que vivir mi vida, yo soy muy joven. Yo tengo que vivirla. Tú tienes palabras de vida eterna. 69. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres, ¿qué, hermano? ¿Qué significa la palabra Cristo para usted? Amén, hermano. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros 12? Yo no los escogí a ustedes. Quieren volver atrás, pero yo los escogí a ustedes. Y uno de vosotros es diablo, Judas Iscariote. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste le iba a entregar y era uno de los 12. Las palabras de vida eterna son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús nos resucitarán en el día postrero. Lo que me ofrece este mundo es carne y para nada aprovecha. Versículo 63. Para nada aprovecha. No te líes, no te enredes. Usa Reina Valera, Pablo a Timoteo. No te enredes, Timoteo. No te enredes. ¿No te enredes en qué? ¿Alguien se acuerda? La exhortación de Pablo a Timoteo. ¿No te enredes en qué? ¿En los negocios de dónde? De este mundo. ¿Por qué? Porque si tú te enredas en ellos, le das prioridad al trabajo, le das prioridad al dinero, le das prioridad a todas las cosas materiales, raíz de todos los males es que, hermano, y usted cree que enredándose en un buen trabajo, no quiero yo decirle a usted que no escale,
Por mí usted puede ser el gerente general de España y lo estaría agradecido. Y sería genial que nos gobernasen cristianos y que se parase al frente el rey David a gobernar España. Me encantaría. Y ojalá que eso se logre. Yo estoy diciendo enredarme con mi puesto de trabajo, darle más gloria al trabajo que a Dios. El rey David es un ejemplo. Daniel es otro ejemplo. Daniel tenía privilegio, autoridades y toda potestad, y no se enredó con Nabucodonosor. José, el hijo de Jacob, tenía el segundo mayor al cargo de todo Egipto y Faraón. No se enredó con los egipcios. Le dio honra a su familia, proveyó para Egipto en los años de hambre. Si tú escuchas, oh Faraón, lo que te voy a decir, vienen años de hambre. No hay otro hombre que tenga el Espíritu de Dios sino tú, José. Y por eso te pondré a ti. ¿Cuántas personas hay en el libro de José, en la historia de José, el libro de Génesis? Solamente José tiene el Espíritu Santo de Dios. Egipto lo reconoce como él es el único que tiene el Espíritu de Dios. Y hoy en esta sala, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios? Buena pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hermano, no somos un solo José para Egipto. Somos una nación cristiana que sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Que sabemos lo que es bueno para mi matrimonio, para mi familia, para mis hijos. Yo veo a Daniel y me llena de gozo verte, hermano. Como Olivia con tu hijo. Tienes la oportunidad que tenemos todos los padres. Instruir a los niños desde la juventud, desde muy pequeño, en el camino de Dios. Todo padre tiene esta oportunidad. Todo padre tiene la oportunidad. Yo veo a Jorge y miro a su hija aquí presente. Y Albert allá atrás. Todo padre tiene la oportunidad. Comentarios, hermano. Termino. Esto ofende. Hermano, quédense con esa pregunta. Esto ofende. ¿Qué me puede ofender a mí de Jesús? Cuando él dijo esa palabra, se quitó la corona, se quitó la ropa real y se metió en el vientre de María. Más humilde imposible. Nació en un pesebre. Estefanía nació en una clínica. Yo también nací en una clínica. Quisiera yo haber nacido en un pesebre, a ver cómo se sentiría eso, ¿no? Quisiera ver yo haber comido como comió Jesús, a ver qué se siente estar en la pobreza. Quisiera yo haber compartido mi pan con el necesitado al nivel que lo compartía Jesucristo. Hermano, tenemos todo. ¿Usted entiende que somos ricos? ¿Usted se ha parado a pensar lo ricos que somos? Y Jesucristo no tenía donde recostar cabeza. ¿Esto os ofende? Yo no tengo nada de esto. Hermana. Amén. Amén, hermano. Bueno, más comentarios. Hemos terminado ya próxima clase, capítulo 7. ¿Alguien más? Bueno, terminamos. Varones, por favor, al frente. Vamos a reunirnos. Dios les bendiga grandemente.